Hola amigos, ¿cómo están? Soy José Martín Coronado, siguiendo con esta parte del capítulo de este taller. Habíamos hablado sobre la definición de arte y la definición conceptual de lo que es el absoluto llamado belleza. Y esto nos lleva a continuación a entender que estas definiciones nos llevan a este encuentro con la visión del arte, que es básicamente una visión sensible del ser humano acerca del mundo real o imaginario. Los artistas en realidad expresan sus percepciones, emociones y sensaciones a través de diversos recursos lingüísticos, plásticos y sonoros. Una obra de arte en sí, por lo tanto, es un producto que transmite una idea y una expresión sensible. La característica de una obra de arte es que es única e irrepetible. Es casi como el mismo fundamento de la obra creadora de Dios. Creada de manera particular, la obra de arte emplea los materiales y los recursos que el artista siente que necesita para realizarlos. Por eso, en el caso de la música, ¿no?, un músico o un cantautor elegirá de manera óptima los elementos para ello, ¿no? El ritmo, la letra, los arreglos, ¿no?, el sentido de lo que quiere expresar de una manera muy especial, y le dará a su trabajo ese sentido de autenticidad. Un artista, de una u otra forma, como se dice en el argot popular, pare, o en todo caso da a luz, ¿no?, una obra de arte, y su acto mantiene esa similitud con la obra creadora de Dios. El artista es el único dueño de su obra. Él decide qué elementos y qué recursos usar para ello, y por lo tanto llama a su creación, suya, y trata a su trabajo y lo identifica como si fuesen sus propios hijos. Hasta ahí creo que estamos bastante claros con respecto a lo que representa este universo del arte y la característica consecuente de su realización. Pero hay una gran diferencia entre arte y artesanía. La definición de artesanía es la capacidad de la que disponemos los humanos de producir objetos con las manos o con ayuda de utillajes o máquinas simples de manera repetitiva, es decir, una tras otra, basado en una idea previa, un modelo a seguir, un modelo a copiar, un modelo a imitar, como quieras. En este caso, la producción, el trabajo en sí, ya no se denomina único, sino en serie, es decir, casi de manera productiva. Este trabajo artístico puede ser un trabajo individual o puede ser también una obra colectiva, puede ser de manera permanente o puede ser de manera efímera. Para los que no entienden el español, digamos, en su concepto, la palabra efímero significa algo que dura muy poco tiempo, tiene un inicio y un término de duración, y es así, si lo podemos hacer de manera comparativa, es como una burbuja de jabón, ¿no? En resumen, la artesanía es una habilidad para reproducir un objeto de manera indefinida. Se utilizan principalmente las manos, y para ello el resultado final del producto está consecuentemente unido a los fallos que concluyen con una técnica depurada, es decir, el trabajo va a ir moldeando literalmente el resultado final, depurándolo a través del proceso, para crear al final objetos o música inclusive de alta calidad y únicos en su clase. ¿En la música también hay artesanía? Pues sí lo hay. Recuerden que una de las definiciones de esta palabra es de que intenta copiar un modelo, imita un modelo. En el caso de la música, por ejemplo, existen aquellas melodías que, por ejemplo, para el cantautor le funcionó en algún momento, le dio mucho éxito, y entonces empieza él a crear sus siguientes canciones con el mismo patrón. Si todas empezaron con sol y va con la armonía de sol, va a hacer que la siguiente canción tenga la misma característica.
Entonces, aunque la letra sea diferente, aunque la letra y el sentido de lo que quiere expresar sea diferente, la base de lo cual está usando es siempre la misma. Entonces ya no se podría considerar dentro del mundo artístico musical que su trabajo es único e irrepetible, sino que tiene una consecuencia artesana, llamemos así, de imitarse a sí mismo, es decir, de copiarse a uno mismo las cosas que ya funcionaron en el pasado y que ahora pretendemos que funcionen en el presente. Otra de las características de la artesanía también en nuestro campo musical es cuando copiamos melodías de otros y las adaptamos a tiempos nuevos, con letras nuevas y cosas por el estilo, ¿no? En eso, por ejemplo, una explicación muy clara y sencilla es algunos cantos de la misa, por ejemplo, ¿no? Que se les cambia la letra y se les coloca en músicas que son de otros compositores, cuyas letras no tienen nada que ver con la liturgia, ¿no? Y de esos hay un montón, hay muchos ejemplos para eso. Un ejemplo clásico de eso es este canto que dice: es Cristo quien te llama, se acerca más a ti, sonriendo Él te dice: ven a mí, cierra tus ojos ya y déjate llevar. La canción original no es esa, la canción original es El tren que nos separa. Dice: el tren que nos separa se aleja más de ti, 100 años es un siglo, volverás, etcétera, etcétera, ¿no? Es una canción de amor, de una enamorada que ve a su novio partir, nunca más lo va a volver a ver, pero la canción se usó, la música, para colocarle una letra nueva. ¿Cómo llamaríamos a eso? Simplemente es una música artesanal, una música que está siendo usada, como dice la explicación, de una manera previa a un modelo a seguir, a copiar, a imitar. En el mundo del campo de la música que tenemos hoy en día, por ejemplo, esto no es nada nuevo. En una explicación pasada, no grabada en video, sino en algunas entrevistas que he tenido con algunas personas o algunos grupos, explicaba de que la historia de la música en este campo es, llamemos así, un poco tradicional. Allá por la Baja Edad Media, existían algo en Europa medieval que se conocía con el nombre de los trovadores. En Alemania se les llamaba los Minnesänger. ¿Y qué eran los trovadores o los Minnesänger? Eran personas que cogían las canciones de la iglesia y les cambiaban la música y las adaptaban para denunciar algún hecho público o un hecho cotidiano. Otras veces lo usaban para enamorar a alguien, otras veces lo usaban para, llamemos así, obtener algún beneficio, ¿no? Ya sea económico, etcétera, etcétera. Los juglares, también conocidos de esta manera, juglares, trovadores o Minnesänger, iban a veces de pueblo en pueblo de una manera errante y otras veces eran citadinos, es decir, propios de la ciudad. Era el clásico personaje musical que andaba con su sombrerito de punta, con su plumita y no tenían guitarra, sino tenían una cítara, ¿no? O un mandolín, y iban por los pueblos y cantaban. Recuerda que antaño no existían los medios de comunicación de hoy en día, la radio, la televisión, ni internet, ni siquiera había Spotify, ni Deezer, ni Amazon, nada de eso. Existía la transmisión oral de la música. Así que esta gente hacía las veces de radio portátil, por llamarlo así. Va a mi cuento la historia esta porque cómo es que este tema de la artesanía en la música nace también con ellos. Porque en la iglesia siempre se consideraba y se consideró todo el tiempo, históricamente hablando y académicamente hablando, la iglesia es la depositaria de la música del mundo. Es decir,
antes que se crease música para distracción, ya servía la música para el culto y la adoración. Pero también existía la música que estaba destinada al templo. Y estamos hablando desde un punto de vista y una imagen y una historia netamente cristiana, católica eminentemente. Y entonces toda la música que se creaba estaba destinada para el culto y la liturgia, ¿no? Los salmos, las cantatas, el santo, el gloria, etcétera, etcétera. Y sin embargo, ¿qué hacían los Meinesinger? Cogían estas canciones y las adaptaban a las letras del pueblo. De allí nace esa expresión de que estos cantos se conocen como cantos de las villas. Y por ahí algún obispo, de una manera despectiva por aquel entonces, llamaba a esto villancicos. ¿Cómo es esto de cambiar una letra y ponerle otra letra? Así como te canté hace rato la expresión de esa canción romántica de los años 70 que le cambiaron la letra por música litúrgica. De esa manera, en aquel entonces hacían lo mismo con las canciones de la misa. Pero al cambiarle la letra se convertía en algo jocoso, algo chistoso. Un ejemplo de ello, por darte una explicación más certera, es los cantos que cantamos en Navidad. Por ejemplo, ¿no has escuchado ese tema que dice: sopa le dieron al niño, no se las quiso comer, y como estaba tan dulce, se las comió San José? ¿Cuándo has visto tú una sopa dulce? Nunca, ¿verdad? Pues bien, si entendemos la literalidad de lo que está diciendo el escritor, el juglar, antiguamente, y esta frase se usaba muy entrado en 1900 también, se denominaba dulce aquel preparado, ¿no? Culinario que carecía de sabor. O sea, decir, aquello que le faltaba el condimento apropiado, la sal, el gusto, aquello que era insípido, se decía, esto está dulce. Así que estaban refiriéndose, digamos, a un hecho cotidiano de una mamá y un papá en la vida ordinaria, pero adaptado a la figura de la Sagrada Familia. Vuelvo a repetirte, usando elementos de la iglesia insertados en un canto popular. Otra de las cosas de la artesanía, por ejemplo, es aquella frase que decía, por ejemplo: antaño las gentes, sobre todo en la España rural, llamaban a los beodos, que son los borrachos, los llamaban peces, pescados. Pero mira ese pescado, está ahí que bebe y se traga todo el ron, toda la caña. Entonces, cuando el juglar está describiendo eso, está describiendo una tira de gente ebria pegada en el río, con la clásica excusa del borracho que siempre busca cualquier excusa para beber. En este caso, ¿por qué está bebiendo ese grupo de gente? Porque se acerca la Navidad, ¿no? Se acerca el día de nacimiento de Jesús. Así que ellos están bebiendo, y por eso el juglar dice: pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Y luego dice: beben y vuelven a beber. Literalmente los peces en las aguas no beben, respiran, ¿entiendes? Respiran agua, ellos no beben agua. Pero esta expresión justamente habla sobre una cotidianidad. La artesanía juega mucho con esta obra de las manos, como dice la traducción de la expresión artesanía. Y juega mucho con el utillaje, es decir, las herramientas que va a poder adaptar para darle forma. Con el paso del tiempo, este tipo de canto artesanal, llamemos así, se fue puliendo, ¿no? Y inclusive dejó de robarle melodías a la iglesia para crear sus propias melodías, ¿no? Y entramos en un campo algo diferente ya, porque se estaba convirtiendo ya literalmente en un nuevo género. Posteriormente, los villancicos han evolucionado tanto que en los últimos siglos, ¿no? Ya autores famosos empezaron a crear villancicos
o crear cancionetas o canciones específicamente para el tema de la Navidad. Entonces, y de eso hay un montón, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el clásico Noche de Paz, Noche de Amor, no viene de un canto profano, viene de un canto creado específicamente para eso, como también en los clásicos villancicos o canciones de Navidad americanas, ¿no? Como Jingle Bell o Santa Claus viene en Navidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre que hagamos algo, para cerrar esta parte del capítulo, siempre que hagamos algo, tengamos siempre esta visión sensible de nuestra naturaleza para recrear el mundo real o imaginario. Cuando decimos real es cuando nosotros somos testigos de algo que estamos viendo. Y cuando decimos imaginario es cuando estamos creando una historia que tiene un mensaje y que queremos compartirlo. Ojo, ambas tienen validez. Ambas tienen validez si lo que vas a hacer como resultado final va a ser una canción cuya letra y cuya música no sea la copia de algo anterior, sino que tenga un elemento único e irrepetible. Los grandes éxitos, tanto para el mundo comercial como para el mundo de la música espiritual, siempre se han basado en canciones únicas e irrepetibles. Soy José Martín Coronado, espero que te haya gustado esta clase del día de hoy y eso nos va a llevar a la siguiente clase que viene, donde vamos a tratar sobre la música y sus diferentes aplicaciones, así también como sus géneros espirituales. Cuídate mucho, nos vemos pronto.